darles insuficiencia renal aguda desde el punto de vista semiológico. Pero en realidad, como ustedes ven aquí, insuficiencia renal aguda, no vamos a tener manifestaciones clínicas propias renales como sucede en una insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda se va a deber a los signos y síntomas de la patología que va a provocar este problema. Entonces, hay términos que tenemos que conocer desde ahora. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que conocer las definiciones claras de insuficiencia renal aguda o crónica cuando en el próximo año lleven el capítulo de nefrología. Y estas definiciones vamos a poner acá para que ustedes la vayan conociendo y de repente ir ya familiarizándonos con algunas pruebas de laboratorio. Y miren ustedes, la insuficiencia renal aguda es la reducción potencialmente reversible, ¿correcto?, en la capacidad renal de excretar productos nitrogenados y mantener la homeostasis. Muy bien. Recuerden que la insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico secundario a múltiples etiologías. Eso es lo que vamos a comentar acá. Hay etiologías desde el componente netamente renal, hay etiologías prerrenales o etiologías posrenales. Y cada una de ellas, de repente, dependiendo de la etiología, va a traer un cuadro clínico y una semiología clara en cada una de ellas. Es eso lo que yo he venido a explicarles ahora para poder entender lo que es falla renal aguda. Y miren ustedes, alrededor de un 40% de los casos cursa con oliguria. Y ahí ustedes ya tienen que estar sabiendo cuál es el término de oliguria. Cuando yo hablo de oliguria, cuando yo hablo de anuria. Y va a haber mucho, y va a tener que ver mucho ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, algunos hablan de oliguria entre 200 a 400 o 400 mililitros de orina dentro de 24 horas. Y anuria, menos de 200, otros dicen menos de 50. Eso, por favor, quiero que ustedes lo revisen. Pero esas son las definiciones que usualmente estamos manejando. Y otro criterio bioquímico, y aquí les decía, un criterio bioquímico es, por ejemplo, utilizando la creatinina. Y es el incremento de la creatinina mayor de un 50% del basal. ¿Qué significa? Si un paciente que tenía creatinina 1, por ejemplo, que es normal, y producto de alguna etiología que vamos a comentar, su creatinina subió a 1.5 o a 2 y lo subió bruscamente, entonces estamos hablando de una falla renal aguda. O un criterio clínico, acá justo, ¿no? Oliguria, y aquí está claro. Dice, oliguria con un flujo urinario menor de 400 mililitros, ¿no?, de diuresis al día. Entonces, ya teniendo estas definiciones, a mí también trata de buscar algunas definiciones modernas, y acá hablan, ¿no?, aumento de la creatinina mayor de 0.3, o aumento de la creatinina mayor de 1.5 veces el valor basal conocido, presumible, o una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilogramo hora durante las 6 primeras horas. Bien, términos prácticos. Doctor, yo quiero un término práctico. Término práctico, incremento de más del 50% de la creatinina o una insuficiencia renal aguda oligúrica con una diuresis menos de 400. Por ejemplo, si yo tengo acá un paciente de 60 kilos, ¿correcto? Por 0,5, él va de 50 kilos 0,5 va a ser 250, ¿no es cierto? 250 mililitros menos por hora, entonces estamos hablando de que este paciente tiene una falla renal aguda. Muy bien, sigamos. ¿Me están escuchando bien hasta ahí, no? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor. Perfecto, sigamos entonces. Miren ustedes, cuando ustedes practiquen en piso, correcto, ya básicamente más en la parte de nefrología, pero ya vamos a llevar nuestra semio para poder enfrentar. Miren, el 1% se produce falla renal aguda en el 1% de ingreso al hospital. 2 a 7% durante la hospitalización y miren ustedes, un 30% en cuidados intensivos. ¿Por qué? La mayoría de pacientes que están en estado crítico, muchos sufren de problemas que vamos a hablar de causas prerrenales, shock séptico, hipovolemia, y eso es una de las causas de falla renal aguda. Por eso que el porcentaje de estos aumentan en aquellos pacientes que están en la UCI. Muy bien. Bien, ¿cómo clasifican la falla renal aguda? Por el volumen urinario,
Falla renal aguda oligúrica en 40%, ¿no? Una diuresis menos de 0,5, menor de 400 mililitros en 24 horas, o una falla renal aguda no oligúrica, que es la mayoría, 60%, con diuresis mayor de 0,5 o un volumen mayor a 400 mililitros. Doctor, entonces la clasificación, una falla renal aguda puede ser oligúrica y no oligúrica. ¿Cuál es lo semiológico, doctor? Que ustedes sepan, pues, qué cosa es oliguria, qué cosa es anuria. Y ya estamos viéndolo y ya estamos clasificando cómo se puede presentar una falla renal aguda. Y por favor, quiero que tengan mucha atención en esta tabla. Mucha atención. Miren, falla renal aguda, prerrenal, o sea, antes que llegue al riñón, está en un 65%. O sea, es lo que más vamos a ver probablemente. O una falla renal aguda propia del riñón intrínseca en un 30%. Y la posrenal, ya afuera estamos hablando de uréteres, vejiga y todo, es una falla renal posrenal, un 5%. ¿Qué es lo que vamos a ver probablemente en la vida diaria? Los problemas prerrenales. ¿Y cuáles son esas causas? Miren, hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática, ¿no? Estamos viendo acá síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bien. ¿Y dónde, doctor, está la semiología? La semiología, como le dije, no va a haber una semiología propia de falla renal aguda, sino va a haber una semiología propia de las etiologías que ustedes están viendo. Por ejemplo, ¿cómo sería entonces un paciente que tenga hipovolemia? Paciente con náuseas, con vómitos, con diarrea, el paciente está chocado, ya vamos a hablar acerca de eso. Por ejemplo, una persona con falla cardíaca, una falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando lleguen el capítulo de cardio, ahí le van a enseñar. Ese paciente viene con disnea, pequeños esfuerzos, viene con disnea paroxística nocturna, viene con ortognea, viene con reflujo hepatoyugular positivo, no tolera el decúbito. Ven qué interesante, ¿ves cómo ya están saliendo mis signos semiológicos? O viene un paciente con insuficiencia hepática, viene con estigmas hepáticos, viene con ascitis, viene con circulación colateral. Entonces, las manifestaciones clínicas semiológicas, nuevamente repito, van a determinar probablemente la etiología por la cual puede causar la falla renal aguda. Prerrenal, 65%. Causas intrínsecas propias en el riñón, un 30%. Por ejemplo, enfermedades glomerulares, túbulo-intersticiales, enfermedades inmunológicas como vasculitis. Entonces, estas patologías, chicos, miren bien, estas patologías son propiamente renales. Y probablemente estas fallas renales agudas van a tener que sumarse de repente a ciertos síndromes. Y uno de los síndromes que provocan mucha falla renal aguda por problema intrínseco del riñón, ¿cuáles son? Los problemas inmunológicos. ¿Qué estamos hablando? Los síndromes nefríticos, producto de un lupus, producto de una vasculitis, o probablemente por nefrotoxinas, aquí estamos viendo, ¿no? Por fármacos. Entonces, falla renal aguda, el 30%, ya sabemos ya. Síndrome nefrítico, enfermedades autoinmunes, nefrotoxina, medicamento. Y un 5% del postrenal, estamos hablando pues de obstrucción del cuello vesical, ¿no? Obstrucción de la parte pélvica, un cáncer de próstata. ¿Y cómo va a venir con la clínica? ¿Cuál es lo más común? Probablemente con distensión de la vejiga, palpación del globo vesical. Correcto, vamos a ver eso. De repente el paciente viene con historia de un problema prostático, viene con disminución del chorro urinario, puja para orinar. Miren qué interesante. Entonces, repito, para pasar esta presentación, es que las causas o clasificación de fallas renales agudas, prerrenal, intrínseca o renal y posrenal. Por favor, vean bien este cuadro porque al final vamos a discutir un caso clínico. Recuerden que uno de los más comunes o una de las causas, por favor, quiero que revisen bien su fisiopatología. Recuerden que una de las causas más comunes, chicos, va a ser la hipovolemia. Y la hipovolemia va a provocar descenso de la presión media, ¿no? Y que se va a detectar por una menor distensión de los vasoreceptores arteriales. Esto van a traer hipoperfusión renal y van a presentar lo que conocemos como la famosa necrosis tubular aguda. Recuerden, causas. En este caso, causa de falla renal aguda prerrenal, es la que justo mencionamos, que es el 60%, 65%, ¿no? Hipovolemia, hipoperfusión, necrosis tubular aguda. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Fácil.
Parámetros que definen la falla renal aguda son principalmente bioquímicos. Doctor, ¿cómo hago mi diagnóstico de falla renal aguda? Necesito parámetros bioquímicos. O sea, ¿qué necesito? Pruebas de orina, pruebas de sangre. Ejemplo, incremento de la creatinina, justo comentamos, ¿no? Mayor del 50%, aumento de la creatinina plasmática del 50%, ¿no? Importante es esto. O sea, voy a necesitar dentro de mi plan de trabajo, voy a necesitar que de repente lo refuerce con una creatinina. Bien, miren acá. Si nosotros en las causas prerrenales tenemos disminución del volumen intravascular y hay pérdidas reales como por ejemplo hemorragias, por ejemplo vómitos, por ejemplo diarrea, por ejemplo quemadura, uso de diuréticos, problemas en la redistribución, síndrome nefrótico, pancreatitis, ¿no? Reducción del gasto cardíaco, shock cardiogénico, infarto agudo de miocardio, falla cardíaca. Miren ustedes todas las causas que provocan hipovolemia y a su vez van a causar falla renal aguda. Pero, ¿cuál entonces sería lo semiológico? Lo semiológico sería el cuadro clínico que va a valorar cada una de estas patologías. Y aquí viene semiología. Por favor, historia clínica. Historia clínica. Muchos de los pacientes van a venir de repente con mucha sed, van a venir con hipotensión ortostática. Doctor, ¿cómo es la hipotensión ortostática? Cambios en la presión por hipovolemia. El paciente se toma la presión arterial echado, luego lo sientan, le vuelven a tomar y hay una caída de la presión. El paciente viene taquicárdico. Ya viene el término taquicardia, signo semiológico, taquicardia definido como frecuencia cardíaca más de 90. Reducción de la presión venosa yugular, disminución de la turgencia cutánea, sequedad de mucosa, reducción de la sudoración, reducción de la diuresis. Miren, esta es valoración clínica. Sin embargo, cuando hacemos la valoración clínica, ¿qué es lo que yo voy a, por ejemplo, evaluar en este paciente en el cual yo sospecho de falla renal aguda? Miren, el paciente que está deshidratado, especialmente en niños, llanto sin lágrimas, boca seca, mucosas secas, elasticidad y turgencia disminuida. Recuerden, ustedes ya han hecho en semiología general, ¿no? Piel y fanera, ¿no es cierto? Tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, en sobrecarga, aquel paciente con falla cardíaca, ¿qué va a venir? Con edema de miembros inferiores. ¿Qué va a venir? De repente con estertores a nivel pulmonar. Va a venir con crepitantes vivasales. Va a venir con ortopnea. Miren acá, este paciente tiene ortopnea o disnea parosítica nocturna, o sea, se ahoga, tiene que dormir sentado, colocarse una almohada. O de repente al decúbito, ¿qué tiene? Reflujo hepatoyugular positivo por congestión. Entonces, estos signos y síntomas que yo estoy observando me va a llevar a la mano a plantear que es una falla renal aguda. Pero solamente puedo hacer el diagnóstico con estos signos y síntomas. No. ¿Qué voy a necesitar? Un parámetro bioquímico. ¿Y cuál es ese parámetro bioquímico? Creatinina. Recuerden, ¿cuál es el valor normal de creatinina? Va a depender de la literatura. Por lo general de 0.6 o 0.7 a 1. Algunos toleran hasta 1.2. Depende de la literatura y el libro que revise. Pero sin embargo, recuerden ese parámetro. Promedio 1 de creatinina, que es lo normal. Entonces, como ya hemos visto las causas prerrenales, ahora vamos a estudiar las causas renales. O las causas renales o intrínsecas que hemos dicho, ¿no? Igual, un 70% por causas isquémicas, ¿no? Necrosis cortical, puede ser por sustancias tóxicas como medicamentos y sustancias de contraste, ¿no es cierto? Antibióticos, aminoglucósidos, intersticial propio, nuevamente fármacos o problemas inmunológicos. Recuerden, el lupus, la nefropatía lúpica, por ejemplo, ¿no? Enfermedades infiltrativas, sarcoidosis, vasculitis, ¿no? Formas autoinmunes. Y de causas glomerulares, ahí está, glomerulonefritis postinfecciosa, glomerulonefritis rápidamente progresiva, síndrome de Goodpasture, les endocarditis. Doctor, disculpe, la verdad que yo no he entendido nada de estas enfermedades glomerulares, porque eso yo lo voy a llevar cuando lleve nefro. Y cuando lleve nefro, ahorita yo no estoy llevando nefro, yo estoy llevando semiología, efectivamente. Y aquí viene la base. ¿Qué significa? Para yo entender todas estas enfermedades glomerulares que a veces te dan miedo, miedo de decir cómo será el diagnóstico es recontra sencillo. ¿Cómo es eso? Solamente tienes que saber dos síndromes que sí o sí tienes que aprenderlo en semiología: síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Doctor, ¿cómo se define síndrome nefrótico? Ya le van a decir en su clase,
yo lo voy a hacer con mi grupo. ¿Cómo se define síndrome nefrítico? Lo mismo, pero le voy a dar un adelanto. Le voy a adelantar un adelanto. Síndrome nefrótico caracterizado por proteinuria, hipoproteinemia, dislipidemia, edema generalizado o anasarca. Síndrome nefrítico, hematuria, proteinuria en rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas. Síndrome nefrítico, hematuria, tienen que saber hematuria, chicos, la base, hematuria, hipertensión, proteinuria no en rango nefrótico y probablemente daño renal funcional con creatininas incrementadas, ¿no? Entonces, si yo conozco las definiciones, tranquilamente puedo determinar que si mis patologías, sobre qué síndrome se encuentran. Evaluación clínica del paciente con lesión renal aguda, ya netamente renal, correcto, ya vimos la otra, la extrarrenal, la prerrenal, ¿no es cierto? Pero la renal tenemos que ver el examen clínico, ¿qué debe incluir? Un examen general para buscar si el paciente tiene erupciones, uveitis, hinchazón de las articulaciones. ¿Y por qué? Porque muchas enfermedades inmunológicas aparecen así. Por ejemplo, el lupus aparece con artralgias, la artritis reumatoide, erupciones y uveitis, con las causas autoinmunes, cuidado con las vasculitis, ¿no? Por ejemplo, evaluación del estado de volumen. En este caso, ¿qué? Tomamos la presión arterial o vemos cambios en la presión arterial. De repente el paciente tiene un pulso filiforme, tiene frialdad distal. Muchas veces tenemos que ver, ¿no? Cómo está la perfusión periférica, ¿no? El llenado capilar, ¿no? Cómo está la presión venosa yugular, si hay ingurgitación o no. Y eso es evaluación clínica. Signos de enfermedades renovasculares, soplos audibles, pulsos periféricos palpables o muy tensos, ¿no? Examen abdominal, vejiga palpable, ¿correcto? Entonces, recuerden ustedes, miren cómo cuando en mi examen clínico tengo que hacer para determinar si yo tengo una falla renal, ¿dónde está el problema? La evaluación clínica del paciente con lesión renal aguda comienza con una historia clínica completa. Por eso ustedes ya pasaron semiología general y tienen que dominar ya la semiología completa, la historia con todos los datos, información que puedan obtener del caso. Y mire, posibles causas de falla renal aguda, ¿qué incluye, no? Hay redujo de la ingesta de líquido, funciones biológicas, ¿no es cierto? Apetito, sed. El paciente no tiene sed, toma poquita agua, o de repente aumentan las pérdidas de líquido. El paciente viene con vómito, con náuseas, con diarreas. Síntomas del tracto urinario, viene con disuria, polaquiuria, tenesmo. El paciente viene con ingesta de algún medicamento o viene séptico, ¿no? O enfermedades características de infección, te puede venir con fiebre, con rash dérmico, con dolores articulares. Va a depender mucho de cuál es el problema por el cual viene el paciente. Signos clínicos y diagnóstico diferencial. La primera medida a valorar en una persona con insuficiencia renal es dilucidar si su enfermedad es aguda o crónica. Muchas veces te viene con 2, 3 de creatinina y uno dice, oye, ¿este es agudo o crónico? Por eso le decía, el agudo no va a traer manifestaciones de un riñón enfermo, va a traer las manifestaciones de la patología que provocó la falla renal aguda. Muy diferente a falla renal crónica, ahora ya le van a explicar en su clase de falla renal crónica. El paciente viene con manifestaciones de uremia, viene con palidez terrosa, viene con anemia, viene con ese olor amoniacal o aliento amoniacal, no por falla renal. Los pacientes renales vienen con problemas de epigastralgia, vienen con equimosis, vienen con prurito, ¿no? Hiperpigmentación de la piel por el urocromo que se produce. O sea, el crónico tiene sí manifestaciones semiológicas, mientras que el agudo va a depender mucho de la patología por la cual se está presentando su enfermedad. Postrenal, el problema está por afuera del riñón. Y miren, los más comunes que vemos siempre son problemas de próstata, hiperplasia benigna o neoplasia, ¿no? Problemas de tumores colorectales, vejiga neurogénica, ligadura, por ejemplo, postcesárea de uretra, es un problema agudo que puede plantearse. Entonces, ¿cómo viene este paciente? Viene con hidroureteronefrosis. El paciente puede venir con hematuria marcada o hematuria franca. El paciente puede venir con un riñón palpable. De repente a la maniobra del peloteo, a la maniobra de Goleta, a la maniobra de Gullón o de Israel, uno puede palpar el riñón. Entonces tener un poco de cuidado ahí en estas patologías propias, ¿no? Que es el 5%, recuerdan, ¿no? Falla, problemas 5%, ¿no? Entonces en realidad no me asusta mucho los problemas renales, pero sin embargo es algo que por la historia clínica
yo tengo que estar planteando esa opción. Valoración clínica importante en el postrenal, miren, dolor suprapúbico en el flanco, dolor crónico en flanco pendiente por una litiasis, ¿no? Enfermedades prostáticas como disminución del chorro urinario, el paciente empuja para orinar y todas esas manifestaciones. Datos de estudio de laboratorio, siempre, chicos, la creatinina es un factor que nos va a ayudar mucho. Sepan, por favor, cuáles son los valores normales que deban tener. Hay patologías en las cuales te pueden incrementar la creatinina de manera muy rápida, ¿no? Estos pacientes van a tener también disturbios hidroelectrolíticos, como hipercalemia o hiperpotasemia, ¿no? La hiperfosfatemia, la hipocalcemia. Tener mucho cuidado con las pruebas de laboratorio. Yo no les quiero confundir con laboratorio, estamos en semiología, pero ya es importante que vayan ustedes conociendo poco a poco un poco acerca de algunas pruebas funcionales que pedimos. También dentro de las pruebas, aparte de laboratoriales como creatinina, hemograma, examen de orina, también algunos estudios o de ayuda diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, la ecografía, el urotén, ¿no? La urotomografía, que me pueden ayudar para determinar qué causa de tumores, causa de obstrucciones y todo eso, y me puede determinar dónde está el tratamiento, pero dónde está el diagnóstico. Tratamiento va a depender mucho, chicos, de la patología en la cual ustedes se están enfrentando. Correcto, la patología donde ustedes están, qué patologías ustedes están enfrentando, va a depender de eso. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente ha hecho una falla renal según mi historia por medicamentos nefrotóxicos o contraste, retiro eso. Si mi paciente lo ha hecho por un problema obstructivo y todo eso, ya lo verá la especialidad de urología. O si lo ha hecho por un cuadro séptico, el paciente está sello en falla renal. Recuerden, ¿no? La mayoría se presentan en cuidados intensivos, ¿no? Ya de repente el paciente va a necesitar apoyo dialítico o de repente algún otro tipo de intervención. Bien, escuchen esto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo un ciego. Ahí está. A ver, Constanza, lee el caso clínico, por favor. Y léelo en voz alta. Sí. Mujer de 40 años con 3 días de diarrea intensa y deshidratación severa. Diuresis menor de 0,5 mililitros por kilo por más de 6 horas. Al examen, presión arterial 90 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 25 respiraciones por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, stop, ahí nada más. Perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien, perfecto, perfecto. A ver. A ver, Nadia, ¿qué te parece, Nadia? Cuéntame, ¿qué te parece el caso clínico? ¿Qué te llama la atención en ese cuadro clínico? Cuéntame. Doctor, buenas noches. Fuerte, Nadia, que no te escucho. Fuerte, por favor. Sería más que nada el signo de deshidratación, ¿no?, que presentaría la paciente, al igual que la diarrea intensa. ¿Diabetes? ¿Igual que? La diarrea diuresis, intensa. muy bien. ¿Qué más te llama la atención? Ahí nomás, Nadia. ¿Qué más te llama la atención, Valerie? Valerie no está en la clase. ¿Qué, Kenji? Sí, doctor, me llama la atención, buenas noches, me llama la atención la hipovolemia, perdón, la hipotensión, doctor, y la taquicardia también. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más que te llame la atención? ¿Cuántos somos? ¿4? Somos 5 nomás, ¿no? Ah, ya está bien. Ah, no, a ver, algo más que te llame la atención, a ver, Daria Jaramillo, ¿algo más que te llame la atención? La verdad es que no, doctor. Nada más te llama la atención. Perfecto. Entonces, si nada más te llama la atención, ¿cuál sería tu respuesta? Anderson, ¿cuál sería tu respuesta? Doctor, de repente pienso que podría ser insuficiencia prerrenal. Muy bien. ¿Por qué?
¿Qué etiología crees tú que sea el causante? No etiología, sino qué manifestaciones te indican que son prerrenal. Más que nada porque pues dice que presenta 3 días de diarrea intensa y pues está perdiendo el volumen, ¿no? También la deshidratación y la diuresis. Muy bien, Dalia. Mire, esa pregunta no la inventé yo, es decir, tomada en el ENAM en el 2017. Esa es la respuesta. Pero sin embargo, cuando ustedes llegan al internado, no responden eso. Para que vean. Y de ahora tienen que acostumbrarse, chicos, su clase de semiología acompañado de casos clínicos, si no estamos muertos. Correcto, estamos diciendo bien claro, la mayoría de porcentajes que son prerrenales, y la mayoría de prerrenales que hacían a hipoperfusión, pérdida. Y bien claro dije, náusea, vómito, ¿no es cierto? Y habían otras etiologías más, ¿no? ¿Qué otras etiologías más, Anderson, dan problemas prerrenales? Dígame, doctor, podría ser por la diuresis baja, porque ahí menciona que está Claro, de está muy bien, 0.5. pero por eso, perfecto. ¿Y qué patologías que dije yo, no? ¿Te pueden dar problema prerrenal? Aparte de náusea, vómito, diarrea, ¿qué otras etiologías? Doctor, sangrado, una hemorragia. Puede ser Muy internado. bien, sangrado es uno de ellos. Muy bien, ¿qué más? ¿Quemaduras extensas? Quemaduras, muy bien, ¿qué más? Y les dije, ¿no? Que poco a poco van habiendo. Ese paciente que tiene ortopnea, disnea parosítica nocturna, edema, ingurgitación yugular. ¿Quiénes son ellos? Los que tienen... Problemas cardíacos. Muy bien, problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca congestiva, muy bien. Y aquel que tiene ascitis, circulación colateral, palma, no, hipotrofia tenal, el cirrótico también. Chicos, tienen que aplicar su semiología a su cuadro clínico, ¿ven? Como les decía, falla renal aguda no tiene manifestaciones clínicas como falla renal aguda, sino tiene la semiología de la etiología por la cual lo llevó a esto. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Bien, ¿alguien quiera compartir algo que en los casos que han visto? ¿Alguien quiere compartir, por favor? Doctor, una Doctor, consulta. Sí. ¿El síndrome nefrítico y nefrótico puede aparecer ambos en un solo paciente? No. Muchas veces, chicos, miren, esa es buena pregunta, ¿no? De repente ustedes van a escuchar, ese paciente tiene síndrome nefrótico nefrítico, dice. Otro dice, tiene síndrome nefrótico con componente nefrítico. En realidad puede o no haber, pero por lo general no se da. En algunos casos uno puede decir porque hay enfermedades glomerulares que tienen de los dos. Pero acá viene lo más importante. Ustedes tienen que conocer muy bien la definición de síndrome nefrótico y muy bien la definición de síndrome nefrítico. Y cuando ustedes vean un paciente que tiene de los dos y no saben si es nefrótico o nefrítico, vean cuál de los dos tiene mayor componente. Tiene más componente nefrótico, es nefrótico. Tiene más componente nefrítico, es nefrítico. ¿Está claro, Constanza? Sí, doctor, está bien. Gracias. Muy bien. Y después creo que iba a preguntar, Kenji, creo. A ver. Sí, doctor, una pregunta sobre... He visto en el hospital que estamos rotando que hay personas... Sí, que hay personas, doctor, que se dializan estando en un estado de insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿este caso es permanente, doctor? Es mi pregunta. Muy bien, Kenji, muy bien. Por eso, justo en tratamiento no hice mucho hincapié. Recuerden, la falla renal aguda, correcto, parte del tratamiento o el tratamiento, aparte de quitar los componentes que lo llevaron a eso, parte del tratamiento es la diálisis o la hemodiálisis. Entonces, doctor, ¿la hemodiálisis es siempre solo para paciente renal crónico? No. También se puede usar en falla renal aguda. Bien, pero para yo decir, caramba, ¿por qué no están dializando? Entonces, ¿será crónico? No, porque lo primero que tienes que saber, ¿qué cosa es? La definición. ¿Se recuerdan cómo dije yo, cuál es la definición de falla? ¿Cómo se define, perdón, falla renal aguda? A ver, ¿quién me puede decir? Definición de insuficiencia renal aguda, pero lo acabo de decir, ¿ah?
Bien, ¿por qué no responden? A ver, Becker, ¿por qué no responden? A ver, Becker, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Causas de la insuficiencia renal aguda, me dijo? No, causas no, definición de insuficiencia renal aguda. Ya, la insuficiencia renal aguda es a diferencia de la crónica, no es prolongada, sino bueno, tiene componentes tanto como de la crónica, pero abarca solamente unos días. No es tanto como, digamos, no es mayor a 3 meses como se cataloga la insuficiencia renal crónica. Y también puede ser causada por prerrenal, renal y también postrenal. Ya, bien, Becker, hasta ahí nomás. Otro, por favor, falla renal aguda. A ver, Anderson. Doctor, sería por la disminución de la tasa de filtración glomerular. Muy Pero bien. que puede Otro ser más, reversible. Matthew. Disminución de la función renal. ¿Cómo? Disminución de la función renal. Claro, esa es falla renal aguda, pero ¿cuál es la definición en sí? Bien, no se estresen, chicos, no se estresen. Bien, la voy a poner acá. Me dicen si se ve la presentación. Se ve la presentación, ¿no? Doctor, por oliguria. Ya, muy bien. Vamos a hacer un alto ahí, no se estresen, no se estresen. Yo por eso les dije bien claro, tengan un poco de, vean un poco de las definiciones. Lo que ustedes me han dicho eso es correcto, pero lamentablemente, escuchen bien, cuando uno hace definición de insuficiencia renal aguda, parte tiene que ver el aumento de creatinina sérica. Mira, en 48 horas hubo aumento de creatinina, ¿se acuerdan? 1.5 o más de 0.5 del basal, ¿se acuerdan? Y puede ser oligúrica o no oligúrica. Entonces, si yo tengo un paciente, escuchen chicos, yo tengo un paciente que entró al hospital y entró con 0.8 de creatinina. Él entró feliz, 0.8 de creatinina. Y durante su hospitalización le hacen un control de creatinina y le encuentran 5. Caramba, le encontraron 5 y luego al día siguiente lo están dializando. Entonces es crónico. No es crónico. ¿Por qué? Porque miren, él hace poco nomás ha tenido riñón, creatinina normal y la función renal normal. Entonces su diálisis es en un paciente renal agudo. La pregunta del amigo que vio el caso. Pero sin embargo, si yo veo a un paciente, y por ahí creo que, no sé quién definió y me pareció bien, que falla renal crónica se define por incremento, o no solamente incremento, el mantenimiento por más de 3 meses de componentes azuados altos. De ejemplo, un paciente que tiene creatinina alta más de 3 meses, ese ya es crónico. En cambio, el agudo no. Por eso, mira, por ejemplo, esta definición de caído dice bien claro, ¿no? Aumento de la creatinina sérica mayor de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. O sea, él estaba normal. Por eso, parte del tratamiento en ellos, tengan cuidado, no solamente va a ser suspensión de lo que estamos comentando, ¿no? de los nefrotóxicos o medicamentos, sino también parte de su tratamiento, tranquilamente, ¿qué cosa puede ser? La diálisis. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, vamos por terminar la práctica. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien quiera compartir alguno de sus casos que ha visto o no? Muy bien, quedamos entonces, muy bien. A mi grupo, por favor, le voy a mandar un mensaje WhatsApp ahorita. Quedamos así entonces. Muy bien, cuídense chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Nos vemos, cuídense. Chao, chao, cuídense.